referencias, ¿no? De todo tipo, de todo tipo. Y en la medida de lo posible el ping-pong trata de cubrir ese espectro. Muy bien, estamos electorales hoy y tengo el gusto de presentar a continuación un debate. Estamos haciéndolo 2 veces por semana, o estamos haciéndolos 2 veces por semana, y en esta ocasión vamos a tener con nosotros de un lado a Jorge Nieto Montesinos de Victoria Nacional y del otro lado a Nano Guerra García de Fuerza Popular. La idea es hacerles preguntas a ellos de distinta materia, pero además de ansiosa respuesta de parte del público. El público quiere escucharlos y conocer de ellos sus propuestas. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por aceptar esta polémica. Hola, buenas noches, Jaime. Nano, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, la idea es, les voy a plantear preguntas, van a tener 1 minuto 30 cada uno para responderlas. En este primer bloque vamos a hacer un tema, vamos a ir al corte y luego vamos a terminar con los otros temas. El primer tema, para el cual cada uno va a tener 1 minuto 30 para responder, tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo garantiza un eventual gobierno suyo vacunar a los 32 millones de peruanos a fines del año 2021 y enfrentar la crisis sanitaria? Comienza Nano Guerra García, 1 minuto 30. Adelante. Lo primero que hay que tener cuando uno desea gobernar es preparación. Y nosotros estamos buscando ya desde ahora estar preparados para ellos. Vacunar a más de 30 millones de peruanos es una tarea complicada, para lo cual nosotros queremos convocar a todas las fuerzas de la sociedad. No podemos solamente confiarnos en una sola capacidad. Por esa razón, nosotros estamos proponiendo desde ya abrir la posibilidad de que el sector privado vacune como lo desea la mayoría de la gente en nuestro país. La gente está desesperada por tener salud, por salir y por trabajar. En este esfuerzo, nosotros además queremos rescatar las mejores prácticas en términos de gerencia. Eso se llama benchmarking, la comparación con quien lo hace mejor, con quien lo hace bien. Y nosotros tenemos en Chile a un país cercano que lo está haciendo de una manera sorprendente y sorprendentemente rápida. En ese sentido, buscaremos también la asesoría de Chile y de otros países que han vacunado de manera rápida y de manera efectiva. Junto con esto, queremos avanzar, seguir, continuar, pero de una manera mucho más directa, todo lo que es la detección del virus con pruebas moleculares. Necesitamos más de 60.000 pruebas moleculares diarias. Tiempo, señor para chequear Guerra García. Muchas gracias. La misma pregunta para Jorge Nieto Montesinos. ¿Cómo garantiza un eventual gobierno suyo vacunar a los 32 millones de peruanos a fines de 2021 y enfrentar la crisis sanitaria? Tiene 1 minuto 30. Ya. Para vacunar a toda la población peruana necesitamos 2 cosas. Necesitamos la capacidad de vacunación y necesitamos las vacunas. En cuanto a la capacidad de vacunación, el Perú necesita 11.429 brigadas de vacunación. Con ellas podemos vacunar completamente a toda la población peruana en un plazo muy corto. No olvidemos que el Estado peruano, la salud pública peruana en el año 2006 vacunó a 20 millones de peruanos en 45 días. Si algún reconocimiento internacional tiene el Perú en materia de salud, es su gran capacidad de vacunación, el esfuerzo de médicos, enfermeras y técnicos que saben hacerlo. Ese no es un problema y hay que tenerlo muy claro. El problema son las vacunas. Y el problema de la vacunación, de las vacunas no es solo un problema peruano, es un problema mundial. Hoy día varios países de Europa enfrentan la tercera ola. En esa tercera ola están confrontados con problemas mucho más severos que en la segunda y en la primera. ¿Y por qué? Porque los compromisos de las grandes farmacéuticas con Europa, no con el Perú, con Europa, apenas están siendo cubiertos en un 40%. De modo que hay un déficit de producción mundial de vacunas. Para ese déficit hay 2 soluciones. Una liberación de las fórmulas de las vacunas para que las puedan producir quien quiera que sea por un margen de 2 años para enfrentar la pandemia. La otra es una transferencia de tecnología a los países que la puedan producir.
Lamentablemente nosotros no somos un país que hoy día pueda producir vacunas. Pero puede producir el Brasil y la Argentina, a los cuales hay que... Muy bien, Jorge Nieto Montesinos, en esta primera parte cierra este primer bloque. Vamos a ir a la pausa, señores. Regresamos con más preguntas a nuestros candidatos. Están con nosotros en el debate hoy Jorge Nieto Montesinos y Nano Guerra García. Viene el tema de la economía y también la dinámica de que cada uno le hace una pregunta al otro, porque nada está dicho. Debate en Nada está dicho. Están con nosotros Jorge Nieto Montesinos de Victoria Nacional y Nano Guerra García de Fuerza Popular. El siguiente tema que les quería plantear, señores, tiene que ver con el plan que tienen sus respectivos partidos para rescatar la economía, en cuánto tiempo pueden asegurarlo y cómo se seguirán asimismo evitando focos de contagio, combatiendo esto que les digo, la crisis productiva y de ingresos. Nano Guerra García tiene 1 minuto 30. Ya. Hoy los peruanos cumplimos 1 año desde que nos encerraron y cerraron también nuestra economía. Las últimas cifras dicen que ya en solamente este trimestre del año casi 800.000 personas han perdido el empleo. De todos ellos, el sector más afectado es la pequeña, mediana y microempresa, que es un sector al que yo he dedicado los años de mi vida a buscar y a promover. Nosotros buscaremos salir de este impacto económico tan duro de 2 maneras. 1, haciendo muchas pequeñas, medianas obras en todo el país con un shock de empleo productivo, un shock de empleo formal y productivo que necesita la gente ahora. Y 2, apoyando a la mediana, pequeña y microempresa para que pueda avanzar y generar el empleo, siendo el primer empleador de nuestro país, la pequeña, mediana y microempresa. Estos 2 serán los ejes que nosotros haremos para poder sacar adelante a nuestra economía, que hoy está en una recesión terrible, y de estos los sectores más golpeados han sido restaurantes, turismo, y por eso planteamos desde ya un esquema al que hemos llamado Perú abierto. Abrir de una vez la economía para poder atender a clientes y para poder generar los ingresos necesarios para la gente. Muy bien, ha sido la intervención de Nano Guerra García. La misma pregunta para Jorge Nieto. ¿Cuál es el plan que tienen sus partidos para rescatar la economía? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cómo se seguirán evitando focos de contagio en este combate a la crisis productiva y de ingresos? 1 minuto 30. Coincido en parte con lo que señala Nano Guerra García. Necesitamos un plan inmediato de producción de empleo en base a una fuerte gestión en la inversión pública. El Perú necesita fortalecer salud pública, educación pública, seguridad pública. Eso en obras concretas son postas médicas de calidad en todo el país, 1 en cada distrito. Son escuelas reparadas, hoy día tenemos un déficit en la educativa en el Perú. 3, son comisarías de calidad para que la seguridad pública pueda darse en excelentes condiciones. Y en cuarto lugar, se necesitan presas y represas en la zona de sierra del Perú para que nuestra economía agraria, rural, pequeña, campesina, pueda duplicar su productividad. Presas a la medida de la economía agraria. Eso efectivamente es un shock de empleo que se requiere de inmediato. Pero quiero diferir en algo. Si no controlamos la pandemia, no vamos a tener un crecimiento estable y sostenido. La principal medida de crecimiento económico es el control efectivo de la pandemia. En Europa está desatándose ya en varios países la tercera ola. La segunda se desató y pensamos que no nos iba a llegar. La tercera se está desatando allá y nos va a llegar. Eso es lo que nos dice la experiencia. Por tanto, tenemos que hacer esfuerzos para controlar la pandemia y poder lograr salir de esta situación. Yo no me negaría todavía a medidas de reclusión inteligente con la información necesaria. Y ahí tenemos una dificultad. Señor Nieto, tiempo. La última pregunta, porque ahí van a pasar a hacerse ustedes preguntas, tiene que ver con el combate a la corrupción. ¿Cómo van a combatir a la corrupción si es que cualquiera de ustedes gana las elecciones? Y principalmente, ¿cómo? Señor Guerra García, 1 minuto 30. Tenemos que reprefigurar nuestro Estado, rediseñarlo. Mientras tengamos un Estado cerrado, mientras tengamos compras que no son transparentes y que son opacas, vamos a seguir teniendo un problema de transparencia. Por tanto, nosotros proponemos un Estado
que más que meterse en las gestiones, más que meterse en todo, sea una especie de timonel, no que esté remando y que se meta a remar en el barco, tiene que dar dirección. Un gobierno que proponga que todos los proveedores sean vistos por todos los ciudadanos. Un gobierno que pueda promover la competencia, pero sí proveedores abiertos. Y que además busque que la efectividad se mida en los resultados. Hoy día tenemos un gobierno que está diseñado para estar basado solamente en reglas. Y cuando se hacen las reglas, precisamente vas a ver a alguien que va a proponer, oye, ¿por qué no saltamos esas reglas? O yo te propongo de esta manera de saltar reglas. Entonces, nosotros proponemos rediseñar el Estado. Esa es para nosotros la causa de la corrupción, tener un Estado cerrado donde se deciden las cosas, las compras sobre todo, con opacidad, sin mecanismo de transparencia. A partir de ahí pueden haber temas de sanciones. Tenemos sanciones duras. No hay que hacer un populismo penal de decir vamos a aumentar las sanciones, vamos a ponerle pena de muerte al corrupto. El tema es el diseño de un... Señor Guerra García, tiempo. Muy bien, la misma pregunta para Jorge Nieto. ¿Cómo van a combatir la corrupción si es que cualquiera de ustedes gana las elecciones? 1 minuto 30. La propuesta que se ha hecho desde Victoria Nacional es la construcción de un capítulo anticorrupción en la Constitución del Perú. Se dice fácil, pero la cuestión es la siguiente. Tenemos nosotros un conjunto de organismos que están planteándose luchar contra la corrupción. Hay iniciativas a nivel de la presidencia, hay organismos de lucha contra la corrupción en la presidencia del Consejo de Ministros. Cada ministerio tiene organismos tanto de Contraloría como de elementos internos que le permiten, que le deberían permitir seguir los procedimientos y procesos para combatir la corrupción. El Poder Judicial tiene sus instancias, hay instancias independientes como la Contraloría o el propio Tribunal Constitucional, pero mientras tenemos toda esta argamasa, toda esta casamatas que luchan contra la corrupción goza de muy buenas. Algo se está haciendo mal y tiene que ser corregida y tiene que construirse un sistema de lucha contra la corrupción con este conjunto de elementos. Parte de eso es esa iniciativa de reformar, de incluir un capítulo de lucha contra la corrupción en la Constitución. Al mismo tiempo que se hace eso, necesitamos 3 condiciones para tener éxito en la lucha contra la corrupción. Eso no es ningún secreto. La primera, una autoridad pública nacional, el presidente comprometido en la lucha contra la corrupción. Un sistema autónomo del gobierno que investigue la pasada, pero la presente también. Y en tercer lugar, participación de la sociedad civil. Junto con eso hemos propuesto la configuración de un ministerio de infraestructura que permita que esos 40.000 millones de soles que son lo que hay que hacer para tiempo, el dinero que tenemos. 30, señor Nieto, ha terminado su tiempo. Muy bien, ahora la dinámica es la siguiente. Uno le pregunta al otro. En este caso, y la respuesta debe durar 1 minuto. 1 minuto, ya no 1 minuto, sino 1 minuto. Entonces, por proporcionalidad, el señor Nieto le va a hacer una pregunta al señor Guerra García y el señor Guerra García va a tener 1 minuto para responder. Señor Nieto, ¿qué pregunta le haría usted al señor Guerra García? Con la mayor buena voluntad, yo creo que hemos tenido 5 años de confrontación política estéril. El Partido Fuerza Popular ha sido uno de los protagonistas centrales de esa confrontación inútil. Yo lo que le preguntaría a Hernando es cómo van a hacer, qué garantías nos dan para que ese comportamiento que ya ha sido autocriticado por su lideresa, me parece que con razón, sea corregido y tengamos una fuerza popular en el Congreso, cualquiera que sea su representación, que contribuya a la gobernabilidad y a la solución de los problemas del país y que no sea parte más bien de la problemática resolver. Tiene 1 minuto para responder, señor Guerra García. Fuerza Popular ha reconocido que han habido errores en la oposición pasada. Lucho Galarreta, nuestro secretario general, dijo: nos hemos puesto un cuchillo entre los dientes y no fue necesario hacerlo. Yo creo que hay una demostración en Fuerza Popular al decir esto, y 2, al poner en sus candidatos y al poner en sus mensajes un acto de reflexión y de buscar concertación hacia adelante. Yo estoy seguro que vamos a confluir en el Congreso y que vamos a poder hacer cosas juntos, no solamente con Jorge, sino con los gobiernos de todos los tipos, regionales, distritales, porque el gobierno central lo vamos a tener nosotros. Ahora usted, señor Guerra García, le puede hacer una pregunta al señor Nieto, que va a tener 1 minuto para responder. Adelante.
Escuchaba atentamente, Jorge, en tu propuesta, que señalas que para salir del tema económico hay que construir. Sin embargo, construir cuesta, es decir, hacer estas postas, hacer esta atención primaria. ¿De dónde saldrán los recursos? Porque tendríamos entonces que aumentar el déficit fiscal o tendríamos que endeudarnos más. ¿Cuál es el esquema que ustedes proponen para poder tener estas construcciones que reactivarían la economía sin aumentar nuestro déficit fiscal en general? Un minuto, señor Nieto. Hoy día el déficit fiscal en el año 2020 está alrededor del 10%. En el año 2021 probablemente se mantenga allí o crezca un poco. Nuestro nivel de endeudamiento público está alrededor del 40%. Necesitamos elevar por lo menos en 3% la recaudación de impuestos. Necesitamos hacerlo sin elevar impuestos o sin poner nuevos impuestos. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor por parte de nuestro organismo de recaudación pública para poder hacer esa elevación del 3% en la recaudación de impuestos. Necesitamos hacer un catastro de propiedades territoriales, de terrenos, para que se mejore la recaudación del impuesto predial y junto con ello poder lograr el recurso para poder iniciar eso que inevitablemente será, Nano, lo tienes perfectamente claro, un momento keynesiano en la economía. Necesitamos que la gestión pública mejore su calidad de inversión para que la inversión privada pueda entrar con fuerza para poder lograr un despegue de la economía, teniendo en cuenta que la situación económica mundial es muy adversa y a pesar de ello hay ramas nuestras que están funcionando exitosamente. Tiempo. Muy bien. Ha sido un gusto, les agradezco mucho. Ha sido una dinámica muy ligera y a la vez cargada de propuestas, cada quien desde su tribuna. Han sido Jorge Nieto Montesinos y Nano Guerra García, Victoria Nacional, Fuerza Popular, respectivamente. Hasta la próxima. Son los número 1 de las listas, ciertamente. Ese es también un segmento que teníamos siempre aquí, que era los número 1 en NET. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias. Por esta participación. Jorge. Muchas gracias por esta participación. Y ahí tiene usted un abanico de propuestas, ¿no? Y de opciones. Bueno, quería comentarles que anoche en una entrevista televisada el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se refirió a la vacunación de los adultos mayores. Un tema que en la prensa no se ha leído mucho, no ha rebotado mucho. Pero ha hablado el ministro anoche de vacunación a los adultos mayores. Y es que en un clima, un momento, una época de desinformación, hay que prestar mayor atención a los que anuncian, por ejemplo, o a lo que anuncian, por ejemplo, autoridades como el señor Ugarte. ¿Qué ha dicho? Y queríamos reseñarlo, porque es importante. Se va a considerar el local que se le asignó para votar como un centro de votación, de vacunación. Sí. El local, dice el ministro Ugarte, el local que se le asignó para votar será considerado como un centro de vacunación, porque son lugares cercanos al domicilio del adulto mayor, pero que no serán inmunizados el día de las elecciones. Ojo, el local de votación, local de vacunación. Primera cosa. Segundo, la vacunación para los adultos mayores empezó considerando a los afiliados de salud porque hay facilidad para identificarlos, tienen un mejor padrón, pero ha dicho el ministro también que no es requisito estar afiliado a algún seguro para ser inmunizado, pues se considerará el padrón del RENIEC para tal fin. También lo dijo anoche. De acuerdo con el padrón del RENIEC, en el país hay 4.150.000 adultos mayores. Población que, según el ministro Ugarte, sería inmunizada contra el COVID para mayo. Mayo. Esa es la proyección del Ministerio de Salud. Otra cosa. Si bien existe una página web del MINSA donde se actualiza a cada momento la cifra de personas vacunadas, hay que ser un poco más creativo y hacer que ese mensaje llegue a gran escala y que no se quede solo en la web. No necesariamente nuestros abuelitos van a la página web o revisan la app. Seamos claros. ¿Por qué, se nos ocurría hoy, no hacen en el gobierno un tablero electrónico enorme, tipo del tablero de la Teletón? ¿Se acuerdan? Donde se coloca la cifra de vacunados y vacunadas y la meta a la que hay que llegar. Ayudaría mucho a ordenar un solo mensaje, empoderar el mensaje de que se está vacunando, que esta vacunación no se detiene y que hay una meta. Hay una meta, eso es lo más importante, saber que hay un destino, un horizonte, un norte, una hoja de ruta, por Dios. La sabemos, la imaginamos, pero no la vemos. En cada presentación de los ministros, por ejemplo, el tablero. Van vacunados tanto y esta es la meta, ponerlo. En alguna conferencia del presidente, el tablero gigante. Y no dejar de informar todo eso.
Eso, por un lado, combatirá las fake news y contrarrestará este desánimo que a veces nos quiere inundar, ¿no? O para que cuando un empresario del transporte asegure que él solito traerá vacunas rusas, el gobierno pueda tranquilizar a la población. En resumen, ¿qué es lo que ha hecho el ministro Ugarte anoche? Tranquilos, no se estresen. A partir de ahora la vacunación se regirá por el padrón del RENIEC y el lugar de vacunación será el mismo de las elecciones. RENIEC avisará la fecha. ¿De acuerdo? Queríamos destacar solo ese ángulo porque no se destacó. Todo el día se ha hablado de la tercera ola. La tercera ola viene. Todos los expertos lo dicen. La tercera ola viene. ¿Cuándo? Eso lo veremos. Y dependerá de nosotros. Muy bien, otro anuncio. Gloria Virginia Delgado Carrasco se encuentra en el área COVID de emergencias del Hospital Guillermo Almenara. Ella está siendo atendida, pero requiere de oxígeno por su baja saturación y además una cama. Está en silla de ruedas esperando a la señora Gloria Virginia Delgado Carrasco. Horas. El hospital le va a brindar algo, pero se requiere con urgencia el oxígeno, porque cada minuto cuenta. Para ayudar a la señora Gloria Virginia Delgado Carrasco, llamen a Miguel Mesarina, 955-296-200. 955-296-200. Ella está en el área COVID, la van a internar, pero aún no está en cama ni nada. Está, repito, en una silla de ruedas. Cifras del coronavirus, así estamos. Ojalá la ayuda es bienvenida. Cifras del coronavirus, estos son los casos nuevos, 6.568 el total. En las últimas 24 horas tenemos 2.422 nuevos casos de coronavirus. Se han tomado 44.826 pruebas. La positividad está en 17%. Los hospitalizados son 14.506, 207 menos en relación a la cifra anterior. Tenemos 2.245 peruanos en UCI, 27 más. 174 personas han muerto por COVID-19 en el Perú. A esas 174 familias va nuestro abrazo. Y el programa va dedicado a ellos y ellas. 7.103 peruanos se han recuperado en las últimas 24 horas, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.